Congreso. Bueno, es muy sensible de hecho el tema, y en Ucrania, como ustedes saben y como han escuchado ya, se está oponiendo la gente a que existan otras plantas nucleares. Pero vamos a hablar con Francisco Vidarte, que es presidente de la Asociación de Profesionales Nucleares, a propósito de este tema. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Armando? Yo creo que sería importante que nos explique qué cosa era Chernóbil y por qué pasó esta tragedia. Bueno, la central nuclear de Chernóbil constaba de 6 plantas nucleares, 6 reactores nucleares, y 4 de ellos que estaban ya construidos. El reactor número 4 es el reactor que sufrió el accidente. Como podemos observar, tenemos en la parte superior 4 reactores nucleares y en la parte sur 2 reactores nucleares. El que está en círculo rojo es el reactor número 4, que es donde se produjo el accidente. Esto se llega a producir debido a que se hace una planificación de una prueba a baja potencia, pero los diseños en aquel entonces no preveían si tenía cierto nivel de estabilidad. Por eso esa prueba fue programada para poder observar cómo respondía. Si vemos en ese gráfico en rojo, ¿no es cierto?, la línea en roja, llega a bajar hasta 30 megawatts térmicos. Y ahí es donde se produce una excursión crítica y luego tenemos la explosión del núcleo del reactor. Y entonces cuando se da la explosión, pues, se dispersa el material radiactivo. Así es. ¿Por qué? Porque no tenía una cápsula de protección como ahora. No solamente no tenía una cápsula de protección, que normalmente en el caso de Fukushima es metálico, y además hay un edificio de contención. De concreto. Claro. Y luego vienen las otras estructuras externas. Solamente había una estructura externa. Ahora, ¿por qué? Porque ese reactor era hecho para generar electricidad, pero en realidad el otro fin principal era generar plutonio para las armas. Hay que recordar que en aquel contexto internacional era una guerra que se iba escalando en quién tenía más misiles en la Guerra Fría. Claro. Entonces, los diseños de este reactor, desde su inicio, las primeras generaciones, eran también con un modelador de grafito, quemar uranio 235, pero para tener plutonio, para tener elemento necesario para las bombas atómicas. Y entonces se requería que no tenga contención, porque sin parar el reactor se sacaban los combustibles no totalmente gastados para poder extraer el plutonio. Entonces no tenía los niveles de seguridad que sí tienen los otros reactores, y esto se ha ido mejorando en el tiempo. Es decir, que incluso antes de la explosión ya era una planta contaminante. Lo que pasa es que el plutonio de por sí ya es un elemento contaminante, pero tiene todo un proceso para utilizarlo como bomba para las bombas nucleares, ¿no? Lamentablemente, pues se menciona Chernóbil como una amenaza, como decir, bueno, aprendamos de esto para que no nos vuelva a pasar. ¿Hemos aprendido? Es decir, el desarrollo de la tecnología y la energía nuclear ¿todavía se parece en algo a Chernóbil, o esa es una etapa que en el mundo ya ha quedado atrás? Hoy en día podemos decir de que ha ido evolucionando la mejora. Se aprendió de Chernóbil, definitivamente. Tenemos reactores con diseños cada vez que son mejores. Pero, Armando, hay que recordar, desde que el ser humano deja de ser mono para ser humano, el arte continuamente está cambiando de acuerdo a los retos que nos está dando la naturaleza. Entonces, definitivamente, un terremoto y un tsunami, con los niveles en cuales se ha producido, no estaba en los diseños siquiera para poder tener parámetros determinados, para tener esos niveles tan altos que hoy en día los próximos reactores tendrán que tener para sus diseños estructurales, ¿no? Entonces, vamos caminando con la naturaleza mano a mano. ¿Cuáles son las ventajas de la energía nuclear? ¿Por qué diría usted que es necesario que nos aboquemos a desarrollar este tipo de investigación? Una de las cosas que observamos es que es eminente una crisis energética mundial. Ya lo veníamos viendo 1985, 86, perdón, 96, 97.
Luego, el año 2007 nuevamente, el año 2008, se da con la crisis financiera internacional. La crisis financiera internacional prácticamente ha congelado parte de la economía mundial. Entonces la demanda energética también se ha congelado. Pero en cuanto se reactivan las economías, la demanda energética va a ser tan fuerte. En aquel entonces ya se hablaba de que la única energía con densidad de flujo necesaria para mover industria, estamos hablando de industrias pesadas y todo ello, es la energía nuclear, como una energía limpia. Ahora, ¿por qué claro, es limpia? ¿Por qué es limpia? Porque el resto de fuentes que dan alta densidad de energía, no las bajas, sino de alta densidad de energía, estamos hablando del petróleo, estamos hablando del gas, contaminan el ambiente. Y tenemos el efecto climático que año tras año se va incrementando el calor. Y el calor es global en la Tierra. Eso no hay con la energía nuclear. Eso no hay con la energía nuclear. Por eso, ¿Es más caro? No. Mucha gente diría es mucho más caro, pero sin embargo compite con la energía hidroeléctrica. Tienen precios que van en ese mismo que se orden. dice que es la más barata. Es la más barata. Entonces tenemos una energía que es barata. Ahora, definitivamente esto nos implica de que en el caso del Perú tenemos que tomar lecciones siguientes. Si queremos seguir creciendo en el Perú a ritmos encima del 6% del PBI, entonces requerimos más o menos en 20 años llegar a unos 25.000 megavatios de energía. Actualmente tenemos 5.000. ¿De dónde vamos a sacar energía para aquel entonces? Bueno, y hay vecinos como Chile, por ejemplo, ya se ha dado cuenta y ellos creo que... Ellos se van por 4 reactores nucleares. Nosotros para crecer en 20 años necesitaríamos el 25% de la matriz energética que sea nuclear, lo cual significaría unos 5 reactores nucleares de potencia más o menos de encima de los 1.000 megavatios. ¿No? Y hay que tomar el tema con mucha seriedad, con calma, ¿verdad? No asustarnos, porque hay quienes piensan que la verdad que tienen unas ideas que poco más y nos regresan a hacer fuego con palitos. Efectivamente. Entonces nuestro desarrollo tiene que ser asegurado en una fuente que nos dé cierto nivel de continuidad. ¿Por qué? 2 cosas. 1, con el cambio climático va en avance. Ya tenemos los deshielos en nuestra cordillera que van alrededor de 10 a 20 metros cada año. Y entonces la agua va a faltar. Claro, eso es... El 70% de nuestra electricidad proviene de hidroeléctrica. Entonces necesitamos ir previendo esto, pero necesitamos entonces normas, la pirámide normativa para que nos dé buena seguridad. No será ahora ni en 5 años, de hecho es un camino largo. Así es. Y un órgano regulador de la energía nuclear, porque acuérdate que el libre mercado se basa en un ente regulador.